Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Daniel Cabeza. Yo soy médico especialista de medicina interna, docente de posgrado y internista del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Santander. Les agradezco a todos la asistencia. Vamos a hablar el día de hoy de cuándo la bacteria llega a la sangre, cuáles son las recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo de la bacteriemia. La idea es que la presentación está orientada para nosotros como internistas. No pretendo reemplazar al infectólogo, porque de hecho este es un trabajo en equipo que junto con el infectólogo y con el equipo incluso de servicio de cirugía general, ortopedia, cirugía plástica, atendemos a los pacientes que tienen bacteriemias de focos diversos y que pues en la adopción de estas prácticas basadas en la evidencia sí puede impactar en la mortalidad. Entonces vamos a ir hablando un poco de cuál es la evidencia de este tipo de condiciones. Entonces, a manera de introducción, realmente cualquier infección que se complique con bacteremia tiene más mortalidad. Entonces, intervenirlas tempranamente y atender y saber cómo la bacteremia como tal altera la mortalidad o impacta sobre la mortalidad, pues vamos a discutirlo el día de hoy. Importante es que las recomendaciones son muy variables actualmente, están algunas desactualizadas, vamos a ver las controversias acerca de alguna de ellas y de cuál es la evidencia real de algunas de las conductas que nosotros tomamos. Entonces, a manera de introducción, a tener en cuenta, en el Hospital Universitario de Santander, por cada turno se piden aproximadamente 20 hemocultivos. De esos hemocultivos que se soliciten, muchos de ellos puede que no tengan una indicación real o algunos de ellos incluso que llegaran a faltar. Y cerca del 15% de los pacientes que son atendidos en urgencias se les toma en algún momento un hemocultivo. Y la rentabilidad diagnóstica puede variar desde 2% hasta 20%. Importante, y como lo mencionábamos previamente, la mortalidad puede duplicarse o incluso triplicarse en el paciente que tuviera alguna infección controlada o una infección descontrolada complicada con bacteriemia. A manera de definición, ¿qué vamos a llamar una bacteriemia? Es un paciente que tiene un proceso infeccioso al cual le salen los hemocultivos positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente debe tener una respuesta inflamatoria sistémica para solicitarlos una sospecha de que tenga una infección activa, más aún si está complicada, y que debe tener algunos predictores, que ahorita vamos a hablar, de que esa bacteria pueda haber llegado a la sangre. En ese orden de ideas, la definición de bacteremia hace parte de lo que sería el espectro de la septicemia, la sepsis como tal, el choque séptico, pero a tener en cuenta hay algo que a veces nos es difícil definir y es cuando un hemocultivo está contaminado o nuestro paciente tiene una pseudobacteremia, que es ese cultivo que es positivo, pero que la bacteria no es atribuible o no es la causal de la infección y que puede ser sucedida o puede suceder porque haya algunas contaminaciones durante el procedimiento de recolección o procesamiento del laboratorio. Entonces vamos a hablar un poquito más de ello. Este es como básicamente el espectro que tenemos dentro de los pacientes que tienen bacteriemia. Y noten ustedes que los pacientes que tienen bacteriemia pudieran o no estar en sepsis, pero siempre es una infección severa. ¿A qué voy con ese concepto? No me imagino un escenario en el cual ustedes sospechen que el paciente tenga una bacteriemia, piden un hemocultivo y que no tenga antibiótico. O sea, no hay un escenario en el cual ustedes soliciten un hemocultivo y el paciente no tenga antibiótico, no lo hay. ¿Vale? Lo mismo cuando ustedes tienen tanta sospecha de un TEP que tiene un TAC con protocolo para TEP, también debe estar anticoagulado a menos de que esté contraindicado. Entonces, si tienen una sospecha de bacteriemia, el paciente debería estar con antibióticos. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar las bacteriemias? Las tenemos como primarias, en las cuales no hay una fuente definida y puede ser hasta el 40% del caso de los casos de las bacteriemias. Y la secundaria, cuando hay una infección localizada que pudiera que incluso haga más metástasis o compromisos distales. Y en este caso, la causa más común pudiera ser asociada a dispositivos endovasculares, en el caso del paciente asociado al cuidado de la salud que está hospitalizado, que tiene un catéter para diálisis ambulatoria, por ejemplo. Y si buscamos un foco, el foco principal sería entonces tejidos blandos y pulmón. Vamos a hablar un poquito más de ello. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de ese paciente que tal vez llega de casa con una bacteriemia primaria? Y usualmente eso tiene muchos mecanismos, pero el principal son las alteraciones de las barreras cutáneas o mucosas. Esa infección que pudiera ser inicialmente localizada y que llegara a ser sistémica, nace, por ejemplo, de arañazos, picaduras, incluso en los pacientes que son usuarios de drogas endovenosas por las funciones repetitivas. Pero además de eso, otros factores de riesgo que se asocian con la infección y la persistencia de la bacteriemia son la presencia de dispositivos endovasculares como catéteres venosos centrales e incluso cardioversores o válvulas protésicas. A tener en cuenta y todo el tiempo y todos los días nosotros tenemos pequeñas bacteriemias que pueden suceder, por ejemplo, cuando nos cepillamos los dientes, que no son usualmente depuradas por el hígado y el vaso y que no necesariamente pueden causar infecciones, algo que pudiéramos llamar fisiológico,
pero que en pacientes que tienen algún grado de inmunidad deteriorada o, por ejemplo, en pacientes que son usuarios de prótesis o implantes, pudieran favorecer las infecciones permanentes. Bien, a manera de epidemiología, la frecuencia de las bacterias depende obviamente de la institución donde estemos laborando. Usualmente las instituciones de mayor complejidad, donde atienden pacientes que, por ejemplo, tienen dispositivos intravasculares, están inmunosuprimidos, reciben quimioterapia, son unidades que deben estar más preparadas para la atención de los pacientes con bacteriemia. Principalmente los pacientes que sean usuarios de catéteres venosos centrales, y eso se aplica en las salas de observación hospitalaria, en las salas de piso de medicina interna e incluso y principalmente en las unidades de cuidados intensivos. En ese orden de ideas, estas infecciones asociadas a dispositivos hacen parte de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y son un indicador de la calidad de la atención. Y a tener en cuenta, no solo impactan sobre la mortalidad, sino también en los costos de la atención. Y acá tenemos un artículo en New England Journal que muestra que la bacteriemia primaria, pues precisamente es la quinta IA o infección asociada al cuidado de la salud, después de la neumonía y la infección del sitio quirúrgico. ¿Cómo ha cambiado esa epidemiología? Este es un artículo de 2022 de la revista española de quimioterapia, que lo que divide es básicamente la epidemiología de las infecciones o las bacteriemias antes del 2018 y después del 2018. Lo que demuestra básicamente es que se han incrementado la incidencia de infecciones por bacilos gram negativos y específicamente por E. coli, cuando tradicionalmente conocíamos que tal vez el estafilococo aureus era la infección principal asociada al cuidado de la salud del paciente hospitalizado. Ahora sabemos que hay más incidencia de E. coli y eso impacta sobre la decisión del manejo antibiótico empírico, por ejemplo, en una sala de hospitalización de un paciente con un catéter que hace fiebre. Normalmente utilizaríamos penicilinas antiestafilocóxico, pero hay que tener en cuenta que como la incidencia está aumentando, deberíamos considerar un espectro diferente de manera empírica, y para eso es importante conocer la epidemiología local. Acá vemos bastante epidemiología de otros países y pues no tenemos una actualizada de nosotros para conocer esa situación. Entonces, ¿cuál es la clínica de las bacteriemias? Y básicamente es un espectro que empieza desde la infección localizada, atravesando la fiebre y llevando finalmente hasta la disfunción orgánica y el choque séptico. Entonces, lo primero que vamos a encontrar son los síntomas secundarios al foco primario de la infección, que pudieran progresar ante la persistencia de la infección, incluso hasta hipotensión, shock, insuficiencia respiratoria, convulsiones y coma, siempre haya y cuando una complicación sistémica respiratoria o neurológica. ¿Cómo nos enseñaron a buscar la bacteriemia, a buscar la sepsis? Y nos enseñaron con los criterios de CIRSO, respuesta inflamatoria sistémica, y básicamente eran definidos por un paciente que tenía fiebre, taquicardia, taquipnea y alguna respuesta inflamatoria sistémica paraclínica dado por leucocitosis o reactantes de fase aguda elevados. Desde sepsis 3 eso ha venido cambiando y ahora básicamente hacemos una prueba o un abordaje inicial, una identificación inicial con el QuickSOFA, y pudiéramos tomarle el NEWS, que incluye la frecuencia respiratoria, el estado de conciencia y la presión arterial sistólica con un punto de corte mayor o igual a 2. En ese caso, sospecharíamos que nuestro paciente tenga un proceso séptico en curso. Iniciamos los antibióticos en el manejo sistémico, solicitamos laboratorios para hacer ya la prueba confirmatoria, que sería el análisis mediante los parámetros del SOFA, que incluyen pues ya los gases arteriales, la función renal, bilirrubinas, el hemograma y el recuento de plaquetas como predictor de bacteriemia. Definimos la sepsis y pues en ese orden de ideas hacemos el manejo orientado a la prevención de las complicaciones, incluyendo el choque séptico. ¿Cómo podemos predecir que nuestro paciente tenga bacteriemia? Y las recomendaciones son muy variadas. Acá tenemos 4 guías que te dicen, bueno, en el paciente que tenga fiebre, que esté hipotérmico, tal vez sí. En el paciente que tenga leucocitosis o leucopenia, tal vez sí. El paciente que tenga neutropenia, sí. El que tenga deterioro clínico, sí. Y que tenga edades extremas, también. Pero si ustedes notan, eso es bastante inespecífico y terminaríamos haciendo hemocultivos a todos los pacientes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que mi paciente con un proceso infeccioso primario esté haciendo una bacteriemia? Depende de la infección también. Entonces, acá tenemos un grupo de enfermedades o procesos infecciosos que se asocian con baja, media o alta probabilidad de tener bacteriemia. Las que se asocian con una baja probabilidad son, por ejemplo, una neumonía no complicada, una infección de tejidos blandos no complicada y un síndrome febril específico ambulatorio no complicado. La probabilidad de que tenga una bacteriemia es menos del 14% e incluso aislar en la bacteria no necesariamente cambiaría las conductas. Entonces, por eso no se recomienda la realización de cultivos. Mientras que si tenemos un paciente con una probabilidad media o alta, por ejemplo, hasta el 25% de una pielonefritis complicada o hasta en el 68% de un paciente que esté en shock séptico, en ese escenario sí se recomendaría hacer hemocultivos. Entonces, incluso así, esto sigue siendo algo inespecífico y terminamos haciendo hemocultivos en muchos pacientes. Entonces, ¿qué herramientas predictoras tenemos? Y este es el score de Shapiro. Se lo recomiendo, lo tienen ustedes en el MD Calc, ustedes lo pueden sacar rapidito y tomar la decisión.
Esta regla de predicción de Shapiro es como el estándar de cuidado. Desde hace más de 15 años se está utilizando, está relativamente validada, e incluso está validada en una población de Medellín, y divide el grupo de pacientes con bajo, moderado y alto riesgo: bajo el que tiene menos de 1%, moderado el que tiene 7 a 9% y alto el que tiene 15 a 26%. Básicamente lo que te recomienda para cumplir los criterios es que tenga un criterio mayor o dos criterios menores. El criterio mayor sería el que tenga sospecha de endocarditis, que esté con una temperatura mayor de 39.4, que tenga un catéter endovascular, y los criterios menores, fíjense ustedes, la temperatura entre 38.3, edades mayores de 65 años, el escalofrío, que esté vomitando, que esté hipotenso, que tenga leucocitosis, y fíjense lo que hemos hablado incluso con los residentes cuando hacemos el seminario de coagulopatías, la trombocitopenia como predictor de bacteriemia. Este score tiene un área bajo la curva de 0.8, se comporta bastante bien, tiene muy buena sensibilidad, tal vez no tanta especificidad, y por eso la conclusión es que el rendimiento pudiera ser mejorable. Entonces, ¿qué opciones tenemos? ¿Hay algún otro score? Y lo cierto es que sí hay, y bastantes. Este score que les voy a mostrar acá, este es un artículo de emergencias de 2024, hace como una revisión de todos los scores de predictores de bacteriemia, y tal vez este score es el que les voy a comentar el día de hoy rápidamente, y es el ITBACTER. Fue publicado por Shapiro en el 2016. Nuestro residente, el doctor Sebastián Eslava, está haciendo su tesis de grado específicamente con la validación de este artículo, de este score para nuestra población. Y lo que incluye son estos 12 criterios, sumando de a 1 o 2 puntos dependiendo de la severidad, y con un punto de corte mayor o igual a 2 para definir que nuestro paciente pueda tener una bacteriemia. Tiene también un área bajo la curva en el estudio de derivación, incluso en la validación, de cerca de 0.8, entonces se comporta bastante bien, y pudiera ser una opción para aplicar en nuestro medio. Esperemos los resultados del doctor Sebastián, haciéndole la publicidad. Entonces, ¿cómo pudiéramos aumentar ese rendimiento de estos scores? La procalcitonina. Recuerden que la procalcitonina no la pedimos para iniciar antibióticos, sino para retirar o confirmar la sospecha de un proceso infeccioso. A pesar de eso, de todas maneras, el score de Shapiro sigue siendo como el estándar de cuidado, pero nunca debe reemplazar el juicio clínico, porque hay otras variables que pueden estar incluidas dentro de los diferentes scores. Entonces, si ustedes tienen esa sospecha clínica fuerte y a pesar de que tal vez no cumpla criterios, pudieran considerarlo. Bien, vamos a hablar algo de controversias acerca de los hemocultivos. Uso de hemocultivos anaerobios en el hospital. No tenemos la realización de hemocultivos anaerobios. Técnicamente, según incluso hablaba en estos días con las bacteriólogas del servicio, técnicamente no es fácil poder realizarlos en el Hospital Universitario de Santander. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Tomar 2 o 3 hemocultivos. Entonces, el tercer hemocultivo siempre sí en un paciente con dispositivo intravascular, porque aumenta el rendimiento diagnóstico en 17%. En el paciente que no tiene un dispositivo intravascular, pudiera aumentar el rendimiento diagnóstico, según los artículos, apenas en 3%, así que no es necesariamente obligatorio tomar el tercer hemocultivo. ¿Cómo tomar esos hemocultivos? Entonces, le habían dicho a uno que tiene que tomar por accesos diferentes y con una hora de diferencia. La evidencia de eso, en este artículo que me pareció fabuloso de la Revista Española de Quimioterapia 2022, demuestra que la evidencia de tomar con una hora de diferencia y con accesos diferentes es mala. Es decir, da lo mismo si toman en la misma muestra las 2 tomas de los hemocultivos. ¿Cuánto volumen de sangre tomar? Y esto se aplica sobre todo a los niños cuando ustedes le piden 3 sets de hemocultivos y el set incluye anaerobio y a cada uno le toman 20 cc, pues le están sacando 40, 120 cc, por ejemplo, a un niño, pues eso es un volumen bastante grande. En resumen, cuando vamos a tomar un hemocultivo, lo mínimo que debe tener son 10 cc, ojalá 20. Tiempo de incubación. Más del 85% de las bacterias se aíslan en el segundo día del crecimiento del cultivo. Es decir, si para el segundo día la bacteria no ha crecido, la probabilidad de que al cuarto o al quinto día llegue a crecer, pues a veces y en algunos artículos demuestra que es menos del 5%. ¿Cuándo pudiéramos pedir que se haga un cultivo prolongado? Eso es por más de 14 días que dejen la siembra en las pacientes que tienen endocarditis infecciosa y que sospechamos gérmenes del grupo ASEC. Y ese tiempo a positividad en algunos artículos se ha medido como si es un criterio de que el paciente esté más malo, es decir, el paciente que le crece más rápido las bacterias, uno asumiría que está más malo. Pues la respuesta es que no necesariamente. Si bien ahorita vamos a volver a mencionar esta situación, no necesariamente en el que el cultivo le crezca más temprano está más malo. Y finalmente, en este paciente que tiene un catéter endovascular, ¿cuál es la evidencia de tomar hemocultivos por una sola luz del catéter versus 2 luces del catéter, o en el catéter que es trilumen, tomar 10 cc de cada uno de los lúmenes en una sola botella? Y la evidencia es mala. Así que hasta ahora se puede hacer
lo que el servicio tenga como estandarizado, porque no hay una recomendación. ¿Cómo interpretamos esos hemocultivos? Entonces, siempre vamos a tratar los aislamientos de Staphylococcus aureus, bacilos gram negativos y cándida, porque es muy poco probable que este aislamiento microbiológico sea una contaminación. Usualmente no tratamos, a menos de que el paciente tenga más de un hemocultivo, los aislamientos microbiológicos de Staphylococcus coagulasa negativos, difteroides y corynebacterios, porque usualmente son contaminantes. Y son contaminantes en cerca de la mitad de las ocasiones los aislamientos microbiológicos de Streptococcus del grupo Viridans y Enterococcus. Y pues ahí también tenemos en cuenta si tiene más de un hemocultivo positivo. Hablando específicamente de los hemocultivos para anaerobios, como para dejar ese punto saldado, la importancia de los hemocultivos para anaerobios salió desde un artículo publicado en los 70s por Finegold, que decía que hasta el 20% de las bacteriemias era por anaerobios y aumentaban la mortalidad en 38%. Entonces quedó en la mente que realmente diagnosticar y tratar los anaerobios pudiera impactar sobre la mortalidad. ¿Cuál es la evidencia? Que en esos casos que se pudieron aislar anaerobios no necesariamente cambió la conducta, y este artículo, publicado en el 2016 en la revista mexicana del Instituto Mexicano de Seguros Sociales, trató de saldar esa duda. Entonces recolectó pacientes de 2013 y 2014 y a todos les practicó hemocultivos anaerobios, y lo que demostraron es que solo en el 2.2% de los pacientes con diagnóstico de bacteriemia era por anaerobios, y de hecho en este mismo artículo demostraron que no cambiaba conductas. Si bien pudiera quitar primero el hemocultivo de los anaerobios, recuerden que muchas de las bacterias que estamos mencionando ahorita son anaerobias facultativas, que crecen tanto en el hemocultivo de anaerobios como el de aerobios. La diferencia en tiempo fue apenas de 19 minutos, así que realmente no impactaba sobre la práctica. Así que la recomendación de los hemocultivos para anaerobios se la vamos a limitar principalmente para pacientes con enfermedades ginecológicas o pacientes que tengan sospecha de bacteriemia posterior a procedimientos colorectales. Bien, ¿cuál es la utilidad del FilmArray? En el hospital tenemos FilmArray, lo hacemos en las unidades de cuidados intensivos o cuando el servicio de infectología lo avala, y lo que la evidencia demuestra es que sí impactan sobre la mortalidad. O sea, que diagnosticar una bacteriemia tempranamente con FilmArray sí impacta sobre la mortalidad con un número necesario a tratar de 20. Importante, que es que la realización, procesamiento e interpretación de estos laboratorios debe ser articulado en todo un proceso, un programa de gestión de antimicrobianos, donde activamente esté el infectólogo para la interpretación de los mismos. ¿Y cómo impacta esto en la mortalidad? Es principalmente porque ayuda a hacer una terapia médica dirigida más temprana. ¿Cómo se hacen este FilmArray? Básicamente, este es un procesamiento estándar, y lo que vemos es que la reducción del tiempo del FilmArray precisamente es por esta parte del subcultivo y las pruebas de resistencia hasta el reporte de los cultivos, que puede tardarse hasta 48 horas en el caso de los hemocultivos o la terapia estándar, o el procedimiento estándar de los hemocultivos, mientras que se reduce significativamente en el uso de FilmArray, que incluso pudiera estar disponible 3 horas después del inicio del procesamiento de la muestra. ¿Qué te incluye el FilmArray? Entonces el FilmArray usualmente te pudiera incluir para gérmenes gram positivos y gram negativos, incluyendo estafilococos, streptococos, enterococos, y algunos factores de resistencia como los genes MEC-A, BAN-A y BAN-B. Y en gram negativos incluye E. coli, Klebsiella, Pseudomonas, incluso Acinetobacter, Citrobacter y Enterobacter, y te puede incluir factores de resistencia, incluyendo BLE y carbapenemasas. Entonces es una herramienta útil y rápida que impacta en la mortalidad para el diagnóstico de las bacteriemias. En el hospital está estandarizado que lo pide en las unidades de cuidados intensivos el intensivista, y en urgencias o en hospitalización con el aval de infectología. ¿Cómo vamos a manejar entonces estos pacientes con diagnóstico confirmado, sospecha de bacteriemia? Y lo primero es el control de la fuente con incisión y drenaje o extracción del material protésico. Los antibióticos, que inicialmente pudiéramos intentar que sean de amplio espectro, pero pudiéramos reducirlo según el aislamiento microbiológico, y el inicio empírico debería ser guiado por las recomendaciones locales o de la institución en la que cada uno de nosotros trabajemos. Los cuidados de soporte, que ya sería el manejo de la sepsis con líquidos, oxígeno y la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos, dependiendo del caso del paciente. Y vamos a hablar ahora, dependiendo de los grupos, principalmente o inicialmente vamos a hablar de los cocos gram positivos y específicamente del estafilococo aureus. Importante, dos conceptos de las bacterias del estafilococo aureus. ¿Cuál es el origen y hasta dónde llegó? Es decir, cuál es la fuente y cuál es la metástasis. Cuando tenemos una bacteria de estafilococo aureus, debemos saber dónde nació y si ha afectado una siembra profunda, o incluso si tiene o no endocarditis. Para eso pudiéramos hacer imágenes que deberían estar guiadas en la clínica del paciente, dependiendo si tiene dorsalgia, si tiene sintomatología abdominal, si tiene lesiones en nivel de tejidos blandos. Pero todo paciente con
bacteriemia por Staphylococcus aureus debería tener un ecocardiograma. ¿Cuál es el rendimiento del ecocardiograma transtorácico que tenemos en nuestra institución? 2 al 15%. ¿Cuánto sube el rendimiento haciendo ecocardiograma transesofágico? 14 a 28%. Entonces, escoger a qué paciente lo vamos a remitir de la institución para que le hagan un ecocardiograma transesofágico, más aún si estamos tratando una bacteriemia y por ende muy seguramente el paciente está inestable hemodinámicamente, está muy comprometido como para hacer procedimientos invasivos que impliquen muchas veces sedación como un procedimiento de ecocardiograma transesofágico, es lo que dificulta la toma de esta decisión. Entonces vamos a buscar cuál es la evidencia de eso. Algo de contexto. Si tenemos un paciente que tiene una bacteriemia, una bacteriemia por Staphylococcus aureus y tiene una artroplastia, ¿cuál es la probabilidad que la foco sea o que tenga una infección en el material protésico? 28%. ¿Cuál es la probabilidad de que si mi paciente tiene una bacteriemia por Staphylococcus aureus y tiene una válvula protésica, que esa válvula esté infectada? 51%. ¿Cuál es la probabilidad de que si tiene un marcapasos y tiene una bacteriemia por Staphylococcus aureus, el marcapasos esté infectado? 45%. ¿Y cuál es la probabilidad de que si tiene un catéter venoso central, ese catéter esté infectado? 71%. Eso es lo que dice que sí o sí, si mi paciente tiene probabilidad de bacteriemia, tiene un catéter, a la retírense, a la cámbiense. ¿Sí? E incluso hay artículos que demuestran algo que se llama el time of line de 1 hora. Quiere decir que el paciente no debe tener ningún catéter implantado por al menos 1 hora, es decir, se retira el catéter, se puede poner periféricas por el tiempo que sea necesario y después se puede implantar el segundo por al menos 1 hora para prevención de la contaminación del nuevo implante del nuevo catéter. Bien. Este es un artículo que hace el resumen de cuál es la fuente de la infección en varias revisiones de muchos países. ¿Qué pudiéramos concluir? Que el catéter, si el paciente tiene un catéter vascular central, es la fuente de la infección hasta en el 46% de los casos en este artículo publicado en Estados Unidos. Después de los catéteres, el segundo foco que debemos buscar es pulmonar e incluso pudiera no ser sintomático. Por eso en el paciente que tenga bacteriemia por estafilo, así no tenga síntomas respiratorios, debemos buscar activamente fuente o metástasis a nivel pulmonar. Después de eso, infecciones de tejidos blandos y después de eso, desconocido. Vamos a hablar un poquito más de eso, de cómo vamos a hacer esa búsqueda activa. Entonces, como ya habíamos mencionado, siempre hacer hemocultivos de control. El hemocultivo de control para una bacteriemia por Staphylococcus aureus se recomienda que se haga entre el segundo y cuarto día, en promedio sobre el tercero, porque eso impacta sobre mortalidad. La efervescencia a las 72 horas es un criterio para definir que nuestra infección no esté complicada y la persistencia de la bacteriemia después de 3 días de tratamiento sí implica que el paciente esté complicado o tenga un foco que persistentemente esté generando la bacteriemia. Y no solo eso, sino que a partir de la primera toma del hemocultivo que fue reportado como negativo es que se tiene en cuenta la duración del antibiótico que lo vamos a mencionar. Entonces es importante retirar los dispositivos y desviar accesos. Ahora, les quiero comentar esto acá y es la importancia de la interconsulta con infectología. La interconsulta con infectología ha demostrado una disminución de la mortalidad hasta en el 30% de los casos y se recomienda a todos los pacientes que tengan bacteriemia por Staphylococcus aureus porque salva vidas. Y algo a tener en cuenta es que la interconsulta con infectología no debería ser por telemedicina. O sea, el infectólogo debe hacer atención directa del paciente porque solamente con la atención directa del paciente ha demostrado impactar sobre la mortalidad, no cuando se hace teleconsulta. Bien, ¿cómo vamos a clasificar las bacteriemias por Staphylococcus aureus? Complicada o no complicada. La no complicada es la que se descartó endocarditis, que no tiene catéteres intravasculares o válvulas mecánicas, que los hemocultivos son negativos desde la primera muestra sobre el segundo o tercer día, que hay de efervescencia de los síntomas a los 72 horas, que tiene un Staphylococcus aureus meticilino sensible y que no tiene metástasis demostradas. La complicada sería la que no cumpla criterios de no complicada. Es demasiado importante definir la presencia de lesiones metastásicas porque eso impacta sobre el tratamiento. Si es no complicada, son 2 semanas de tratamiento, si es complicada, son 4, y esas 2 semanas sí impactan sobre la mortalidad, y lo que los estudios demuestran es que si uno no encuentra lesiones metastásicas, da solo 2 semanas de tratamiento y no las 4 que pudieran ser necesarias, hay mayor reingreso, mayor mortalidad, mayor nueva tasa de infección. Entonces es importante hacer una búsqueda juiciosa de las metástasis, de esas lesiones metastásicas. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a buscar las lesiones metastásicas, específicamente las bacteriemias por Staphylococcus aureus, y acá les tengo una gráfica como de dónde nació, catéteres venocentrales, periféricos, y a dónde puede llegar. Entonces, puede causar incluso meningitis, endocarditis, abscesos pulmonares, artritis séptica y espondilodiscitis. A veces cuando el paciente consulta por dolor, viene con espondilodiscitis, no es fácil saber si allí llegó o de allí nació.
¿sí? Entonces, de eso se trata la investigación clínica que hagamos. ¿Cómo vamos a hablar o qué definimos como una infección metastásica? Es una infección profunda y distal al foco primario y que no se relaciona precisamente con ese foco inicial. La prevalencia de infecciones metastásicas es de 5.7 a 75%. Es decir, casi 3 de cada 4 pacientes pudieran tener lesiones metastásicas, pero fíjense que este rango es demasiado amplio. Cuando llegamos a ese 75.3%, cuando todos los pacientes con bacteriemia con estafilococo aureus le hacemos tomografía y PET, que eso pues no está disponible en nuestra institución, así que vamos a tratar, bueno, la tomografía sí, pero no. Vamos a tratar de hacer un análisis juicioso de cada uno de estos casos. Recomendaciones generales, la persistencia de la bacteriemia al tercer día pudiera predecir que este paciente tenga un foco profundo. Y importante que estos pacientes que hacen fiebre inicio hospitalario y que se detecta que el foco de la infección es un catéter, se asocia con menor probabilidad a tener focos metastásicos. Es decir, el que viene con una bacteriemia por estafilococcus aureus adquirida en la comunidad tendría mayor probabilidad de tener siembras metastásicas. Pues eso implica teóricamente más tiempo de bacteriemia, etc. Entonces, este artículo de 2020 lo que nos trata de demostrar es cómo podemos hacer las predicciones de lesiones metastásicas a partir únicamente de las condiciones de base del paciente y del germen. Entonces, pudiéramos dividir las infecciones metastásicas en endocarditis o compromiso profundo, y ese profundo vamos a hablar de absceso del psoas, etc. Y la endocarditis pudiera ser más probable en el caso del paciente que tenga accesos vasculares, que tenga un dispositivo intravascular, que sea usuario de drogas endovenosas, y el foco profundo pudiera ser más probable en el paciente que tiene cultivos aún positivos, que lleve mucho tiempo de los síntomas antes del diagnóstico, que se haya demorado mucho en iniciarse el tratamiento antibiótico apropiado en el paciente que tenga PCR muy elevada, aunque no existe eso que llamamos PCR en rango de bacteriemia, que tenga estafilococcus meticilino resistente y más aún si la amígdala vancomicina es mayor de 2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Este artículo me pareció fabuloso entonces para hacer el abordaje diagnóstico de las lesiones metastásicas por estafilococcus aureus y les voy a dar las perlas clínicas. Cuando sospechamos osteomielitis vertebral, cuando el paciente haya tenido una cirugía de columna reciente o incluso infiltraciones. El dolor en la espalda se presenta en el 83% de los pacientes, así que pudiera haber un 17% de los pacientes que tengan osteomielitis vertebral y aún así no tengan lumbalgia. Así que en los focos que no hemos encontrado, la búsqueda activa, así no tengan lumbalgia, pudiera incluir la fuente de osteomielitis vertebral. Y una de las pistas que pudieran darnos es una BCG mayor de 70, que es lo que hemos hablado en la rotación, y una PCR elevada. Los accesos del iliosoas pueden ser fuente o metástasis e incluso con lesiones o colecciones grandes de hasta 5 centímetros pudieran drenarse de manera percutánea por radiología intervencionista. Para la artritis séptica, muchos pacientes pueden tener artralgias y no necesariamente artritis. Si hay algún líquido sinovial y se estudia ese líquido sinovial, se pudiera considerar que el foco es allí cuando el reporte de leucocitos es más de 50.000. Y fíjense en algo, y es que hasta el 10% de los pacientes que tienen bacteriemia, bueno, 9%, pudieran tener un foco o émbolo ocular. Y esto es relevante porque el tratamiento sistémico endovenoso pudiera no ser suficiente y necesitar tratamiento intravítreo en el caso de que se documente que ya haya una endoftalmitis. Así que pudiera ser recomendable a los pacientes con bacteriemia por estafilococcus aureus solicitar la valoración por oftalmología. Y como hablábamos previamente, la embolia pulmonar séptica o el foco pulmonar que pudiera no ser sintomático hasta el 50% de los casos se debe buscar activamente, no con radiografía, sino con tomografía. Entonces, ¿cómo vamos a sospechar si mi paciente con bacteriemia por estafilococcus aureus tiene una endocarditis? Este es un artículo de JAMA publicado este año, en abril. Y lo que nos recomienda es que utilicemos este score, que es el score de Birsta. De hecho, hay varios artículos que alcancé a revisar que comparan varios scores diferentes y el Birsta es el más recomendable para la bacteriemia por estafilococcus aureus e incluye la presencia de émbolos cerebrales, meningitis, el paciente que tenga un dispositivo intracardíaco, que sea usuario de drogas endovenosas, que tenga una enfermedad de una válvula nativa, que tenga bacteriemia persistente, osteomielitis vertebral. Fíjense ustedes que tener osteomielitis vertebral es un factor predictor de tener endocarditis, que tenga una adquisición o un inicio de los síntomas de manera ambulatoria, que tenga un choque séptico, una PCR mayor de 190 miligramos por litro. En ese caso, el punto de corte de 3 tiene un valor predictivo negativo de 99. Es decir, terminamos diciendo mucho que sí, poco que no. Así que el uso de ecocardiograma transesofágico se pudiera haber aumentado si aplicamos este tipo de criterios. Si este es el score recomendado para las bacterias por estafilococcus aureus, que es lo que estamos hablando en este momento, ¿existe algún score para el resto de las bacterias? Y la respuesta es sí. De hecho, este score lo revisamos hace varios años cuando tenía
un interno especial, Juan Zambrano, y es el score de Nova. El score de Nova fue diseñado específicamente para Enterococcus fecalis, pero se ha hecho algunos estudios con otro tipo de bacterias y tiene estos criterios, cada uno cuesta o vale un punto. Duración de los síntomas más de 7 días, embolización, número de cultivos positivos mayor o igual a 2, origen de infección desconocido, enfermedad valvular previa y un soplo óptico que sería muy similar a lo que. Pero básicamente, si tenemos más de estos 3 puntos en gérmenes que pudieran ser no estafilo, pudiéramos solicitar un ecocardiograma transtorácico o incluso transesofágico. ¿Qué otras imágenes debemos hacer entonces para el abordaje del paciente con bacteriemia por estafilococcus aureus? La resonancia magnética es superior que la tomografía para descartar lesiones vertebrales. El TAC de abdomen y pelvis, incluso así no hayan síntomas en el paciente con bacteriemia persistente. Y el PET, sobre todo cuando haya fracaso del tratamiento o definitivamente no se haya podido encontrar un foco infeccioso y los cultivos sigan saliendo. ¿Cómo vamos a hacer el control de la fuente? Y esta es la evidencia del interconsultar al ortopedio, al cirujano general o incluso solamente retirar el catéter. Entonces, entre más rápido se haga el control de la infección, sí se impacta sobre la mortalidad y al comparar 1 versus 3 días para controlar la infección, sí hay un impacto sobre la mortalidad que pudiera ser medido casi en un 16% de mortalidad por día sin controlar el foco. O sea, por cada día que usted tenga al paciente hospitalizado con una bacteria por estafilococcus aureus y no se haya hecho el control quirúrgico del foco infeccioso, la mortalidad pudiera aumentar hasta en un 16%. Así que eso justificaría ser básicamente intensos con los servicios quirúrgicos. Retirar los catéteres intravasculares. Si nos demoramos más de 3 días en retirar los catéteres intravasculares, sí se ha demostrado que haya una mayor tasa de recurrencia y siembras embólicas producto del catéter infectado. A veces nosotros hablamos en pacientes con hemodiálisis que este catéter es muy valioso, pero entonces tenemos que evaluar este catéter tal vez tunelizado en un paciente con agotamiento de accesos vasculares, balancear ese riesgo-beneficio de permanecer un catéter que pudiera ser fuente de infección, mortalidad y émbolos sépticos. Los dispositivos sí se ha demostrado que en el transcurso de la hospitalización se deben retirar y eso aplica para marcapasos. Y las prótesis articulares es un poco más compleja, la evidencia no es tan sólida y debe individualizarse dependiendo, por ejemplo, de la experiencia del cirujano, de hace cuánto fue la cirugía y de las comorbilidades del paciente para definir si hay que o no retirar una prótesis articular. Entonces, ¿cuáles son los antibióticos que podemos utilizar para las infecciones por estafilococcus en general? Acá les tengo dividido por sensible y resistente, y tenemos acá las penicilinas antiestafilocóccicas, acá la flucloxacina, nosotros tenemos oxacilina, también la cefazolina, y vancomicina, atomicina y ceftarolina, que serían tal vez los medicamentos que principalmente utilizamos en las bacteriemias en su abordaje inicial. Podemos tener otros medicamentos que pudiéramos utilizar como para escalonamiento, que incluimos linezolid, clindamicina y trimetoprim. Recuerden ustedes que la clindamicina es el demonio y no la vamos a utilizar a menos de que tengamos un D-test negativo y que el paciente se haya demostrado, por ejemplo, que sea un productor de la leucocina de Phantom Valentine. Medicamentos que tal vez puedan tener algún tipo de cubrimiento por estafilococo, pero no vamos a utilizar en nuestros casos, por ejemplo, macrólidos y tetraciclinas. Entonces, en el caso específicamente del estafilococcus meticilino sensible, es lo que básicamente hemos utilizado siempre ha sido las penicilinas antiestafilocóccicas, oxacilina, nafcilina y flucloxacina, que no la tenemos en nuestro país, nosotros tenemos básicamente oxacilina, pero vamos a darle mucho protagonismo hoy a lo que sería la cefazolina, porque tiene menos efectos secundarios y pudiera ser no inferior al manejo estándar con penicilinas antiestafilocóccicas. Y a tener en cuenta, y esto sí es claro y está ya demostrado desde siempre, que si nuestro paciente tiene una bacteria por estafilococcus meticilino sensible y les ponemos vancomicina, les va mejor con oxa o cefazolina que con la vancomicina, esto ya lo sabemos. Este artículo me pareció fabuloso, fue publicado hace una semana, y fue publicado hoy en la mañana, fue publicado hace una semana, y compara cefazolina con cloxacina. Y yo creo que este puede saldar cualquier tipo de duda acerca de la diferencia de los dos. Fue un diseño de estudio de no inferioridad en 21 hospitales en Francia, desde 2018 hasta 2023, incluyó 314 pacientes y excluyó a los pacientes que tuvieran ya una enfermedad renal crónica estadio 4 o prótesis vasculares. Y el desenlace primario era la resolución de la bacteria y sobrevida a 90 días. Acá en este diagrama podemos ver que evidentemente el desenlace primario de una inferioridad se cumplió. No hay inferioridad en cuanto a el paciente con intención a tratar y por protocolo, la sobrevida a 90 días, el control de la bacteriemia y la tasa de recurrencia. Incluso y cuando analizamos ya los desenlaces secundarios, y esta es la parte más importante, y en lo que sí se diferenció la cefazolina 2 gramos cada 8 horas,
es que se asocia con menor incidencia de lesión renal, principalmente por necrosis tubular o nefritis intersticial. Y eso es estadísticamente significativo. Así que utilicemos menos oxacilina y tal vez más cefazolina 2 gramos cada 8 horas. Para estafilococcus meticilino resistente, la vancomicina pues es la terapia de elección y siempre deberíamos hacer terapia guiada por niveles séricos de vancomicina. Algunos artículos recomiendan que sea por área abajo de la curva y otros artículos demuestran que con tal vez solamente los niveles valle después de la cuarta dosis pudiera ser suficiente. La aptomicina la pudiéramos utilizar en infecciones que tengan una concentración inhibitoria mínima para vancomicina mayor a 1 o 1.5, que para el laboratorio sigue siendo sensible, pero en la práctica se asocia con mayor riesgo de falla terapéutica. Y si utilizamos la aptomicina no va a ser la dosis habitual de 6 por kilo, sino de más de 8 o hasta 10. En estafilococcus meticilino resistente, la persistencia de la bacteremia a 7 días sí se ha asociado con peores desenlaces y en ese caso pues deberíamos pedir la interconsulta por infectología, hacer las imágenes necesarias porque se necesita hacer algo que llama terapia de rescate y eso sí que tiene menos evidencia, porque la terapia de rescate incluye asociar gentamicina, poner rifampicina, cambiar la vancomicina, por ejemplo, por linezolid y la evidencia de eso no está buena. ¿Cuánto podemos hacer vía el switch a vía oral en estafilococcus meticilino resistente? Y esto es realmente complejo. Los estudios han incluido pacientes principalmente con meticilino sensible y en menor medida con meticilino resistente. Es decir, en meticilino resistente vamos a quedarnos como en el centro hospitalario por 4 semanas o por 14 días en el no complicado y hasta por 4 a 6 semanas en el complicado. Vamos a quedarnos con el meticilino resistente así. Aunque los estudios, como el POET y el Sabato, sí pudieron incluir en alguna medida los meticilinos resistentes, principalmente con meticilino sensible. Y ellos que básicamente lo que concluyen que deberíamos o pudiéramos dar switch a vía oral al paciente que cumple criterios de inclusión del POET y criterios de exclusión del Sabato. Los criterios de inclusión del POET es el paciente que ya lleve más de 2 días sin fiebre, que tiene una PCR que haya reducido más del 25%, que el recuento de leucocitosis esté bajando, el leucocito esté bajando y que haya tenido un control quirúrgico del foco infeccioso óptimo, sobre todo si ya ha completado más de 10 días de antibiótico. Y los criterios de exclusión del Sabato, el paciente que tuviera un catéter intravascular que no se haya podido retirar, o el paciente que tenga usuario de drogas intravenosas, el paciente que tenga inmunosupresión grave, que tenga una válvula protésica o que tenga un injerto vascular profundo. Estas condiciones sí se han asociado con que se pueda beneficiar el paciente de un cambio a vía oral específicamente o más recomendado en estafilococcus meticilino sensible. Este artículo me parece fabuloso, es publicado en el 2021 y nos recomienda cómo hacer el abordaje general del paciente que llega a urgencias y que nos llaman de laboratorio. Por eso es tan importante que el informe crítico, que a veces llaman de laboratorio, el informe crítico es demasiado importante porque eso sí ha demostrado que impacta sobre la mortalidad. ¿Por qué? A nuestro paciente nos llaman de laboratorio y nos dicen los cultivos van creciendo un coco gram positivo que pudiera ser clasificado como estafilococcus aureus. ¿Qué te dice este artículo? Y esto sí es algo relativamente controversial porque no lo tenemos. Utiliza la interleucina 10 como criterio de definir si el paciente pudiera tener un desenlace adverso o no. En nuestro medio tal vez no tenemos esta prueba y teóricamente por ahora no se ha estandarizado, así que no lo vamos a recomendar. Pero sí el artículo nos dice, primero, el paciente está de muy alto riesgo, está muy malo y no tiene un foco infeccioso evidente. Ellos definen que el paciente esté muy malo porque esté, por ejemplo, en la unidad de cuidados, en la unidad de cuidados intensivos, que tenga más de 65 años, que tenga menos de 100.000 plaquetas, que esté con una enfermedad renal. Y divide al grupo de pacientes entonces el que no tiene una fuente obvia, el que tiene una fuente pulmonar y el que tiene una fuente en tejidos blandos. Que tiene una fuente pulmonar recomienda poner linezolid o cetarolina. Recuerden que ustedes que el ceftriaxona fue autorizado para estafilococcus meticilino resistente desde abril de este año. Pero acá te recomiendan linezolid o cetarolina en el paciente con sospecha de foco pulmonar. El que tiene sospecha de tejidos blandos, vancomicina, daptomicina en monoterapia, alguna de las dos, en nuestro medio, vancomicina. Y si no cumple los criterios, terapia combinada. La terapia combinada para estafilococcus aureus es muy controversial. Los estudios demuestran que no hay superioridad, pero pudiera ser útil como para lo que llamaríamos la fase de inducción. Incluso en el artículo hablan de que tal como en una neoplasia la quimioterapia incluye una fase de inducción, pudiera beneficiarse el paciente con bacteriemia de estafilococcus aureus de una fase inicial en la que se incluyan 2 antibióticos. Y ellos dan 3 prioridades. Prioridad 1, la combinación de daptomicina-cetarolina, tal vez no. Prioridad 2, daptomicina y un beta-lactámico antiestafilocóxico, y tal vez lo que en nuestra práctica pudiéramos hacer con mayor facilidad, vancomicina con un beta-lactámico hidrofílico, como sería la cefazolina.
Entonces, pudiéramos empezar a hacer manejo empírico con la vancomicina, recuerden dosis de carga que es de 20 a 40, 30 miligramos por kilo, más el mantenimiento de 20 miligramos por kilo cada 12 horas, y después se ajusta según los niveles séricos de vancomicina y la función renal. Y después se pudiera decidir de escalonar. Entonces, este paciente le empezamos esta terapia combinada de manera empírica y después nos informa que es un estafilococo aureus meticilino resistente, pues le hacemos todo el protocolo, tomografías, ecocardiograma, etcétera, y dependiendo de lo que encontremos, ya pudiéramos continuar solo las 4 semanas de vancomicina. Entonces, este es el algoritmo que básicamente recomienda el artículo. El linezolid, y todos hemos escuchado que el linezolid no es bueno en bacteriemia, ¿sí? Incluso en este artículo hablan un poco de que no se ha demostrado necesariamente que los medicamentos que sean bacteriostáticos tengan mayor mortalidad para el manejo del paciente con bacteriemia. ¿Y qué es lo que pudiera recomendarnos? El linezolid es una herramienta útil cuando, por ejemplo, nuestro paciente tiene efectos adversos a la vancomicina, no tenemos disponibilidad de vancomicina, es una herramienta útil y en la práctica lo utilizamos mucho. Tiene un alto volumen de distribución y buena penetración al pulmón y al líquido cefalorraquídeo. Eso mismo es lo que lo hace que no sea tan querido en las bacterias, sobre todo cuando hay dos dispositivos. Y segundo, y algo que tenemos que tener muy presente, es que se asocia con mielosupresión, sobre todo cuando el tratamiento pasa de más de 2 semanas. Y que además de eso deberíamos evitar otros medicamentos serotoninérgicos porque se asocian con síndrome serotoninérgico. ¿Cuál es la evidencia de este artículo? Es de 2023 que compara el uso del linezolid con la terapia estándar que sería vancomicina o teicoplanin. Revisión sistemática y metaanálisis incluyó ensayos clínicos aleatorizados y casos y controles y demuestra que tanto en los ensayos clínicos como en los casos y controles el linezolid no es inferior. Habían artículos previos que decían que se asociaba con una disminución de la tasa de depuración de la bacteria en hasta 2 días, pero no se ha demostrado que eso impacte sobre los desenlaces primarios, como por ejemplo la mortalidad. Entonces, ¿qué te recomienda? Que si bien en el 2007 la FDA había dicho que el paciente que tuviera catéteres no era muy recomendable el linezolid, analizando este mismo artículo que es del que nació la recomendación, fue incluido, esa recomendación fue principalmente pacientes que tenían bacteriemia por gram negativos que no se habían identificado o focos infecciosos por gram negativos no identificados. Así que el artículo lo que recomienda es que linezolid no demuestra diferencias en desenlaces duros comparados con vancomicina, teicoplanin e incluso con daptomicina, y pudiera ser una alternativa que pudiera ser incluso superior, por lo menos no inferior, en, por ejemplo, neumonías, infecciones de tejidos blandos e infecciones del sistema nervioso central. ¿Cuánto va a durar el tratamiento en el estafilococo aureus meticilino sensible o no complicado? 14 días, siempre y cuando cumpla los criterios del complicado y nosotros hayamos hecho una búsqueda juiciosa de los focos metastásicos. ¿Cuánto pudiera durar en la no complicada? 4 a 6 semanas. Y en la endocarditis, 42 días. Ahora vamos a hablar algo rápido de los gram negativos. Principalmente, y en nuestro medio lo que vemos son E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia y Citrobacter. Siempre debemos buscar focos intraabdominales, principalmente orina y pulmón. También pudiera presentarse posteriormente a un procedimiento intestinal como producto de una translocación bacteriana e incluso se encuentran con alguna frecuencia asociados a bacterias por dispositivos como centrales. La terapia debe ser dirigida según las pruebas de accesibilidad o la epidemiología local, que tanto conocemos de que nuestras bacterias gram negativas sean resistentes, por ejemplo, productoras de Blé, AMSE o carbapenemasas. La duración tradicional del tratamiento es 10 a 14 días, pero pudiera ser incluso menos tiempo, hasta 7 días en el paciente que tiene, por ejemplo, que ya está febril, está hemodinámicamente y que se hizo un adecuado control de la fuente. De hecho, en el paciente con bacteriemia por gram negativos, que va evolucionando favorablemente, no es necesario hacer los hemocultivos de control si la respuesta clínica es favorable. ¿Cómo vamos a hacer el abordaje de las gérmenes Blé? En términos generales, y para hacer un resumen rápido, que pues es el objetivo de la revisión, que es lo que hacemos en la práctica en urgencias y en hospitalización, los pacientes con infecciones por gérmenes Blé deberían ser manejados con carbapenems. Pudieran utilizarse otras alternativas si pudiera fluoroquinolonas, trimethoprim, solo si es susceptible, e incluso en infecciones urinarias por el gran depósito en la vejiga, en los casos de que se utilice piperacina tazobactam para las cistitis. Nunca se recomienda ceftriaxona, cefepime y aspirona. Los AMSES, recuerden que es AMSES con H al final, son bacterias que tienen resistencia natural a aminopenicilinas y son inhibidores e incluso resistencia natural a cefalosporinas de primera y segunda generación, así que así aparezcan sensibles, no deberían recibir tratamiento con este grupo de medicamentos.
Eso es lo que llamamos resistencia natural e inducible. Las AMSES entonces son Acinetobacter, Morganella, Proteus y Providencia, Citrobacter, Enterobacter serratia marcensis y recientemente Hafnia. Enterobacter tal vez es el germen que más frecuentemente es asociado a producción de AMSE. No vamos a utilizar cefalosporinas de tercera generación, a tener en cuenta, y muchos de ustedes cuando salgan a trabajar a sus rurales o otras instituciones, muchos laboratorios no informan sobre la presencia de AMSE, así que pues en nuestra institución el laboratorio sí hace ese informe, pero en otras instituciones no. Entonces yo les recomiendo que ustedes tengan en cuenta siempre como primer paso la identificación de la resistencia natural en ese grupo de bacterias que ya mencionamos antes. Nunca se les recomienda las cefalosporinas de tercera generación y se pudieron utilizar principalmente carbapénicos, fluoroquinolonas o trimetoprim solo si son efectivos. En cuanto a la resistencia a los carbapénicos, se define como la resistencia a uno de cualquiera de los tres. O sea, si es resistente a ertapenem, meropenem o imipenem con celestalastina o oripenem, dependiendo de lo que tengan en su antibiograma o su institución, ya se considera que es resistente a carbapénicos. Ahora, el mecanismo de la resistencia puede ser diferente, por ejemplo, con bombas de flujo, cuando hay resistencia a imipenem, pero sensibilidad a meropenem, pues eso ya lo determinamos en conjunto con infectología. Pero en términos generales, se consideran como bacterias productoras de carbapenemasa, la KPC tal vez es la más frecuente. Siempre deberíamos solicitar la evaluación con el servicio de infectología porque se deberían utilizar antibióticos combinados como por ejemplo ceftazima, ibactano, meropenem, barbobactam, guiado, usualmente el tratamiento empírico inicial y después guiado con lo que llamamos el panel 501, que es la detección de carbapenemasas para hacer su identificación de resistencia a estos medicamentos. ¿Qué otras alternativas pudieran haber? Por ejemplo, si, por ejemplo, en donde trabajemos, no, en la farmacia no despache este tipo de medicamentos hasta que no tenga un visto bueno de infectología y el infectólogo tal vez no está disponible 24/7. Se puede hacer infusiones continuas de carbapénicos y combinar con un segundo antibiótico que haya demostrado sensibilidad en el antibiograma. Y ya para ir terminando, vamos a hablar del ertapenem. Si bien hablamos del linezolid, que era un medicamento controversial en la bacteriemia, vamos a hablar del ertapenem, que también tradicionalmente se había considerado como un medicamento controversial en la bacteriemia. A tener en cuenta, es inactivo contra Pseudomonas y Acinetobacter, pero por ende también disminuye la inducción de resistencias por ese tipo de gérmenes. Y en algunos artículos se ha demostrado, en este artículo incluso de 2012, se demostró que el ertapenem no se asocia con un aumento de la mortalidad, incluso así el paciente esté séptico, tenga un índice como el de Charlson más alto, o incluso en diferentes fuentes de infección. Así que el ertapenem, tanto como hablamos de que el linezolid sí es una alternativa, el ertapenem también pudiera ser una alternativa en las bacterias por gérmenes que sí cubran. Algunos ya mensajes finales para ir terminando y dar un tiempo de preguntas. Una solicitud de hemocultivos debe constituir una alerta de sepsis. Es decir, si algún paciente se le solicita un hemocultivo, el sistema debería decir alerta de sepsis y se debería activar el protocolo de sepsis. Si tiene tanta probabilidad de tener bacteriemia para pedir un hemocultivo, debería estar en tratamiento como una sospecha de sepsis. El informe por parte de laboratorios mediante historia clínica y llamada al servicio sí tiene evidencia de que impacta sobre el desenlace de mortalidad. Así que así lo llamen a uno para decirle a las 3 de la mañana que tiene le salió tal germen, debemos ponerles cuidado porque eso sí impacta sobre la mortalidad. El manejo antibiótico empírico debe ser guiado por la epidemiología local, así que cada institución, más una institución de tercer o cuarto nivel, debe tener pleno conocimiento y actualización constante acerca de cuáles son los gérmenes que principalmente causan la bacteria en esta institución y dar recomendaciones a cuál debería ser el tratamiento antibiótico empírico. Siempre se hace una búsqueda permanente del foco, infecciones metastásicas y control quirúrgico de la fuente. Y recuerden que interconsultar al infectólogo sí salva vidas. Muchas gracias.